Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje de cine, de series de televisión, de libro, de cómic y hacemos un poco su biografía ficticia. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de los Minions. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Los Minions es una película de animación de 2015 y fue un spin-off de las películas de Mi Villano Favorito y Mi Villano Favorito 2 basado en los Minions, aunque también se considera como una precuela de las películas anteriores. Bien, ¿qué es un Minion? Bien, un Minion podemos hacer una traducción o una definición como servidor entregado, adulador, funcionario, subordinado. Es la persona que vive para servir a su amo o maestro. Y forman parte, como les he dicho, de los personajes principales de las películas de Mi Villano Favorito y de su propia película. Bien, en las primeras dos películas nos deja claro que el origen de los Minions son una creación del Doctor Nefario, que en su búsqueda por hacer al trabajador perfecto mezcló ADN mutante, ácidos grasos y 2,5 tazas de plátanos triturados. Así nacen los Minions, los cuales forman el no muy brillante equipo de Gru. Son trabajadores natos y entregados a su líder y a sus locas hazañas. Los Minions siempre están dispuestos a prestarse a nuevos experimentos. En la película de Minions nos da un giro a la historia con el origen de los Minions colocándoles en el planeta Tierra desde el origen de los tiempos, dejando de lado la cadena de ADN mutante, siendo que en las primeras dos entregas se habló de este origen. Lo que queda intacto es el propósito de los Minions, que siempre ha sido servir al villano más malo. En esta tercera película, que es más bien una precuela, podremos observar cómo Kevin, Stuart y Bob se embarcan en la búsqueda de un nuevo villano para que sea su amo. Los Minions son pequeños enanos amarillos a los que les encantan las frutas, pero sus favoritas son las bananas. Los Minions tienen diferentes tipos de pelo, ojos y estatura, por lo que cada uno es en parte diferente. Los Minions tienen forma de píldora de color amarillo que han existido desde el principio de los tiempos como evolución de organismos unicelulares que tienen un solo propósito: servir al villano más despreciable de la historia. Sin embargo, después de eliminar accidentalmente a todos sus amos, incluyendo un dinosaurio, un hombre de las cavernas, un faraón, un pirata, el propio Drácula y a Napoleón, deciden aislarse del mundo y comenzar una nueva vida en Siberia, la cual en principio les da mucha felicidad. Sin embargo, en el año 1968 la falta de un villano los lleva a la depresión. El rebelde Minion Stuart se ofrece como voluntario para unirse a Kevin, mientras que el pequeño y adorable Minion Bob se une a Kevin después de que él pensaba que era demasiado joven. Después de un largo viaje, los Minions llegan a Nueva York 42 años antes de Gru, donde se enteran de la Villano Con, una convención donde los supervillanos de todo el mundo se reúnen para buscar secuaces, incluyendo por primera vez a la gran supervillana Scarlet Overkill. Se las arreglan para conseguir un viaje a Orlando. Por coincidencia, la familia que los llevó allí eran criminales que se dirigían a la Villano Con también. Los Minions quedan impresionados por alguno de los villanos, incluido un luchador de sumo y un supervillano llamado Frankie Carapet. Sin embargo, ellos se interesan por Scarlet Overkill, sobre todo porque la niña de la familia muestra una revista declarándose fan de ella. Así, Scarlet Overkill llega al escenario de la VillanoCon con el Minion Kevin, que queda fascinado al verla. Y ahí es cuando los Minions deciden servir a Scarlet después de un monólogo y discurso sobre su labor. Bien, después de esta película, durante los créditos se pueden ver a los Minions y a Gru de niño, mostrando diferentes escenas como los niños persiguen a Gru por una banana
y evidentemente después empezarían a servir allá a Gru de mayor. Bien, el lenguaje o idioma que hablan los Minions es conocido como Minion Gibberish. La segunda palabra significa escritura o discurso inentendible o sin sentido, por lo que se bautizó a su idioma de esa manera, aunque lo inentendible de sus palabras es cuestionable, puesto que las palabras del lenguaje que usan los Minions son en realidad una mezcla de palabras en idioma indio, francés, español e italiano. Y la mayoría hacen referencia a platillos de comida, por ejemplo, poulet tikka masala es pollo indio en francés, y en algunas otras palabras. Tenemos diferentes minions que vamos a pasar a relatar a continuación. Bien, el primero que ven ahí se llama Dave, también conocido como Bazooka Dave, ya que es el pequeño minion que dispara un lanzacohetes mientras están todos los minions reunidos para escuchar el nuevo plan de Gru en la primera película. Dave es uno de los minions más inteligentes, aparte de ser divertido y carismático. Aunque el minion Dave es el experto en armas y todo lo que tenga que dispararse también lo podemos observar como buen jugador de videojuegos o incluso como chef. Tenemos luego a Stuart, el minion más sincero e inocente. Este pequeño minion es el que en la primera película es tronado por otro minion, como si fuera una varita de luz. Esto para que los iluminen en su escape de la casa de Vector. En la segunda parte, Stuart hace una muy buena mancuerna con Dave. El minion Stuart tiene un solo ojo, pero eso no le impide ser genial en todas las películas, ya que aunque es tranquilo, la mayor parte del tiempo también podemos ver sus facetas de rebeldía, desobedeciendo órdenes y haciendo lo que le da la gana. Además es un gran amante de las guitarras. Tenemos luego a Jerry. Este minion es conocido por siempre quedarse encargado de las pequeñas hijas de Gru. O sea, Jerry es el minion niñera. Después tenemos a Jorge, es el minion pequeño y gordito con expresión desinteresada. Lo ubicarán más como el minion de pelos en punta que estaba sacando fotocopias de su trasero en mi villano favorito en la primera parte. Tenemos luego a Tim. Es el único con una personalidad y un temperamento irritable. Tim es el más alto de todos los minions con una altura de 1,20. El Minion Team es parte del trío que tiene como misión ir al supermercado a comprar un juguete para Agnes. Tenemos luego a Mark. Este Minion es prácticamente el gemelo de Dave, ya que lucen muy similares. Seguro que lo recuerdan como canta Copacabana en pleno supermercado. Tenemos Phil. Es sin duda el más famoso de los Minions. Es un pequeño Minion de un solo ojo y te acordarás de él porque fue el encargado de disfrazarse como bebé para conseguir el juguete de Agnes. Tenemos otro minion de un solo ojo que se llama Kevin y tomó una relevancia extraña porque en la primera película era muy similar a Stuart. Después tenemos a Bob. El minion Bob es muy parecido a Phil pero con el cabello erizado. Bien, y luego tendríamos a John, otro minion cíclope. Su papel estelar es en los créditos de la primera película y aparece su silueta haciendo figuras con sus manos, entre ellas Gru. Y finalmente tenemos a Carl, que hace el papel de bombero en la segunda parte, cuando hay fuego en la oficina de Gru. Entonces entran tres minions y el último es Carl, que llega a unas torretas de camión de bomberos y un altoparlante por el cual imita a una sirena. Luego Gru se enoja porque destruyeron su oficina y le quitan el altavoz. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo,
personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.